Su Biblia en el Evangelio de Mateo. Vamos a centrarnos hoy en un solo versículo que ya hemos visto en otros momentos dados, pero que es necesario entenderlo. Hoy vamos a ir en una comprensión mayor, espero, de este pasaje. No sé si tenga dónde anotar, pero es muy importante los pasajes que vamos a estar citando. Voy a llevarlo por varios libros en la Escritura y vamos a utilizar varias citas. Y es importante que usted las vea, pues como estuvimos viendo en el devocional, en la exposición de la confesión de fe, nuestra regla de autoridad, de fe práctica es que la palabra de Dios. Por lo tanto, es importante que lo que nosotros establezcamos y digamos, podamos ver la confirmación de ello en la Escritura, pues ella es la verdad. En Mateo capítulo 10 hoy nos queremos concentrar o centrar en el versículo 6, pero vamos a leer desde el 5 con énfasis en el 6 y dice de la siguiente manera: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Observe bien el versículo 6 que se hace un énfasis específico en base a una restricción en el versículo 5 de que esa misión que los discípulos eran comisionados a llevar a cabo tenía como objetivo principal, exclusivo en ese punto, ¿qué? El pueblo de Israel. Claramente la Escritura lo establece en el versículo 23. Mire el versículo 23 de ese mismo capítulo 10. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel cuando venga el Hijo del Hombre. Antes que venga el Hijo del Hombre. Si va conmigo a Mateo capítulo 15, vamos a ver en un momento dado en que aparece esta narración de Jesús y la mujer cananea, donde Jesús dice estas palabras que son importantísimas para poder entender por qué el mensaje se centraría inmediatamente, el ministerio de Cristo y el de los apóstoles, por un tiempo en la casa de Israel. Voy a leer desde el versículo 21, el énfasis sería el 24. Mateo 15, 21 al 24, y dice: saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, observen: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, que necesitamos entender por qué Jesús limita en este momento el ministerio de los discípulos en el área o en la región dentro del imperio romano, del área de Judea, esa parte que conformaba la extensión donde los judíos básicamente estaban asentados. Ahora, quiero que vayamos a Mateo 28, solo para ver cómo posterior a la resurrección, esta limitación o esta restricción momentánea es cambiada y el enfoque no es solamente a Judea, sino a todos los confines de la tierra. ¿Pero por qué? En el capítulo 28 vamos a leer: Jesús comisiona a sus discípulos luego de su resurrección a salir
por todo el mundo y predicad el evangelio y hacer discípulos. Y porque en Mateo capítulo 10, en el versículo 6, 5 y 6 se limita solamente en principio a la región de Judea. Mateo capítulo 28, versículo 18, lee de la siguiente manera. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si recordarán, Mateo capítulo 10 comienza Jesús delegando su autoridad ¿en quién? En sus discípulos. Les dio autoridad. Dice aquí, háblalo de lo mismo, les dio autoridad. De hecho, más que autoridad, Jesús reclama que Él tiene ¿qué? Toda autoridad. No solamente en la tierra, sino que la tiene en la tierra porque Él la tiene ¿qué? En el cielo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Regresemos nuevamente a Mateo capítulo 10 y ahora vamos a leer el versículo 7 que nos va a ayudar a entender el versículo 6. De hecho, estuvimos casi 2 meses exponiendo el capítulo 13 en términos del reino, porque son enviados a predicar en territorio judío y se les dice que el mensaje que tenían que predicar era que está en el versículo 7. Y yendo predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. En el Evangelio de Mateo, en uno de esos pasajes que tal vez es uno de los pasajes más conocidos en Mateo, como Juan es el capítulo 3 y es el capítulo 24 y 25, pero más el capítulo 24 de Mateo, que le invito a ir conmigo, en esos famosos pasajes donde está contenida la profecía más amplia dicha por Jesús, la profecía más extensa, narrada o predicada por Jesús, es la profecía en el capítulo 24 y 25 de Mateo, y él la asocia al reino, pero específicamente a la profecía del reino con relación a un profeta en el Antiguo Testamento. Versículo 14, Mateo 24, 14. Quiero que preste atención, todo está unido. Jesús los va a enviar a Judea, y lo vimos específicamente en los versículos 5 y 6. Vayan directamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el versículo 23 de ese mismo capítulo 10 les dice que no estarían ellos acabando de recorrer la extensión del territorio judío cuando verían que la venida del Hijo del Hombre, la llegada del Hijo del Hombre. Ahora, esa llegada o esa venida del Hijo del Hombre está íntimamente asociada con el profeta Daniel. El libro de Daniel, pero Jesús se refiere a Daniel como el profeta Daniel. Mateo capítulo 24, versículo 14 dice: y será predicado el reino. Él los mandó a predicar ¿qué? El mensaje del reino. Versículo 7, Mateo 10, 7. Id y predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Qué fin? Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Observe que Jesús en el capítulo 24 está hablando de la extensión del reino, la proclamación del mensaje del reino, y está asociando ese mensaje de la predicación del reino con Daniel, y específicamente con la desolación
que profetizó Daniel para poder entender a qué Jesús está haciendo alusión o referencia. Hay que ir al libro de Daniel. Pero quiero que vea que aunque este pasaje se le dan 1000 interpretaciones, todo el tiempo, cada vez que hay algún evento, hay algún conflicto, hay algún tsunami, hay guerra, todo el tiempo es Mateo 24. Llevamos siglos en lo mismo. Ahora sí es el fin. Ahí viene Cristo. Ahora Dios nos permite entender por qué nos hemos equivocado tantas veces. Porque no se trata del fin del mundo. Ese fin nosotros inmediatamente suponemos y en nuestra mente lo asocia, se acabó el mundo. Pero ese no es el fin que Jesús se refería. De hecho, la palabra mundo no debería ser la palabra correcta porque no es la palabra griega cosmos. Es la palabra eón, es el fin de la era, es el fin de un tiempo y es el fin del tiempo del antiguo pacto para dar paso mediante el nuevo pacto en Cristo. Todo el mundo, casi todas las iglesias, al menos una vez al mes, celebran la Eucaristía, la Cena del Señor. Y no hay manera de no celebrar la fecha de la Cena del Señor, no hay manera de no hacerlo sin uno leer la Escritura y dice que cuando tomamos la copa es la copa que representa ¿qué? El nuevo pacto. ¿Qué pacto? Si es nuevo es obvio que hay algo que viejo. Cuando usted habla, me compré un carro nuevo, el que lo oye debe suponer que usted tenía ¿qué? Un carro viejo o un carro anterior a ese que tiene. Y Jesús dice en el versículo 15, el que lee, ¿qué? Entienda. En otras palabras, que Jesús quería que sus discípulos, ¿qué? Entendieran. Sin embargo, este es uno de los capítulos más oscuros. Si usted tiene algunos libros en su casa, algunos comentaristas, solo abra Mateo 24 y usted se va a poder sentar a ver todo tipo de especulaciones y conclusiones. Que usted termina dándose el cabello y dice no sé a quién, porque tendría que decidir a quién le cree. Pero ¿cómo llegamos ahí? En vez de estar leyendo comentaristas que a veces nos ayudan, no digo que no, hay momentos dados que uno pasa por pasajes que uno dice hay hermanos ya en la fe que tienen que haber pasado por estos pasajes complejos. Vamos a ver cómo ellos lo vieron, cómo interpretaron, qué solución le dieron, cómo entendieron el pasaje. No digo que no sean útiles, pero nosotros en vez de ir a Daniel empezamos a escuchar predicaciones y ya no vamos a la leche no adulterada, porque yo le garantizo que una vez la palabra de Dios pasa por aquí, yo la contamino, yo la podría cambiar, yo la podría ajustar a mi percepción, a mi manera de ver. Así que la única manera de ir a la palabra de Dios directa es que vamos a Daniel y le invito a ir a Daniel. Si nunca ha leído Daniel, vamos a dar un pequeño recorrido por Daniel que le garantizo que le va a dar a los creyentes un deseo por leer Daniel. Daniel se ubica, el libro de Daniel, en la caída de lo que es Judá, la parte sur del reino de Israel, que se dividió entre el norte y el sur. El norte fue destruido en el año 722 a.C. por los asirios. Dios le habla y le habla al reino de Judá y Benjamín: arrepiéntanse. Mira, a su hermano se apartó, vivió impíamente, no se arrepintió, miren lo que le sucedió, no ven las consecuencias, arrepiéntanse, tórnense a la palabra. Pero Judá terminó haciendo peor, algo mucho peor que lo que hicieron las 10 tribus, y caen bajo el imperio babilónico. Daniel es uno de esos
judíos en aquel tiempo que en la gracia y en la misericordia de Dios, Dios ya había profetizado, serían preservados e introducidos a Babilonia. Y allí Dios había profetizado por el profeta Jeremías que pasarían 70 años en Babilonia. El capítulo 1 de Daniel comienza cómo llega Daniel, a qué cosas se sometieron, especialmente Daniel y sus amigos, porque se centra principalmente en ellos, pero ellos no son los únicos que son deportados y llevados a Babilonia, y cómo estos hijos de príncipes jóvenes que eran apuestos, instruidos, son llamados a ser entrenados, capacitados en el imperio babilónico para servir al imperio de Babilonia. Cómo Daniel en el capítulo 1 se propone no contaminarse y cómo pide que se le dé una alimentación diferente, ya que no podía cambiar el nombre que le habían asignado. Le cambiaron su nombre por un nombre de un dios pagano. Pero pide al menos que la alimentación sea diferente y le pide a Belsasar, que es el eunuco que trabaja para el rey, y le pide, mira, por 10 días danos una alimentación diferente. Y el capítulo 1 dice que Dios bendijo a Daniel y a sus amigos, y a los 10 días los vieron mucho más robustos. El rey los consultó y eran mucho más inteligentes, más brillantes que todos los demás que también estaban en ese proceso de ser preparados para recibir al rey. Entramos al capítulo 2 y Daniel nos narra que Nabucodonosor se acuesta y tiene un sueño. Este sueño perturba al rey de Babilonia. Lo perturbó a tal grado que dice la escritura que mandó a buscar a todos los sátrapas, adivinos, a todo el gabinete de consejeros que tenía, de astrólogos, todo en todas las ciencias, para que le dijesen el sueño y la interpretación. La escritura dice que los entendidos, los adivinos y los sátrapas, y le dijeron, bueno, rey, dinos, cuéntanos qué soñaste y nosotros te vamos a decir qué significa tu sueño. El rey sabía que ellos no sabían el sueño y que lo que estaban era prestando dilación. Dilación es retrasando para no contestar. Como ellos no pudieron contestar, pues ellos mismos dijeron, el rey, lo que usted solicita, ningún sabio, mago, menciónelo. Nadie en este mundo puede saber lo que los dioses han dicho. El rey se enojó tanto, pues quedó tan perturbado con su sueño que dijo, ustedes no me sirven. Si no me dan mi sueño y la interpretación, todos mueren. Y el rey proclamó un edicto para que eliminasen a todos los entendidos de su consejo. Cuando Daniel se entera, Daniel solicita una audiencia ante el rey y le pide un tiempo para él orar, porque él entendía que su Dios le podía dar la interpretación. Daniel entra, habla con sus hermanos y les pide que oren, que Dios tenga misericordia, que los libre. Y la escritura dice que Dios le dio la interpretación a Daniel. Este sueño es tan importante por una sencilla razón. Porque aunque aparece ser el sueño de un rey, es un sueño escatológico. Yo no sé por qué no se enseña. Es un sueño escatológico. En otras palabras, es un sueño en el cual se presenta el drama de lo que iba a acontecer hasta la llegada de aquel que iba a iniciar el reino. Y cómo el reino se habría de expandir. Y qué clase de reino sería. Eso no era lo que estaba procurando entender Nabucodonosor. Pero la escritura nos dice que él tiene un sueño. Mira lo que dice capítulo 2, versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. ¿Por qué se le fue el sueño? Hay dos versículos en el capítulo 2 que nos ayudan a entender. Versículo 29. Estoy adelantándome a las palabras de Daniel, y dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo que. ¿Cuál es la rama de la teología que estudia los acontecimientos de lo porvenir? La escatología.
El rey Nabucodonosor no sabe nada de escatología, de la escatología bíblica, del plan soberano de Dios, del Dios de Daniel. Pero el rey de Babilonia quería saber acerca de Babilonia, de su imperio, de cómo le iba a ir, cuál sería el futuro de aquel imperio del cual él se sentía como rey, que orgulloso. Dice el versículo 29, y el que revela los misterios te mostró lo que ha. No solamente, ve el versículo 29 lo importante que es. No solamente dice que el rey se acostó pensando cuál va a ser el futuro de nuestro imperio. Y Daniel le contesta que ciertamente el sueño tenía que ver con ¿qué? Con los misterios. Recuerda que estábamos en Mateo 13 y estábamos hablando de los misterios del reino de ¿qué? De los cielos. Ahora, no solamente ese pasaje importante, sino el versículo 45, más adelante. Daniel 2. Daniel le da la ilustración, le presenta el sueño y le dice, tú mirabas y viste una imagen. Y esa imagen estaba dividida por diferentes partes que estaban compuestas de diferentes metales, que en la explicación representan reinos. Y donde Daniel le va a decir, esa primera parte que era de oro, la cabeza, representa tu imperio, Babilonia. Pero él le dice, voy a ir al 44, en los días de estos reyes, la imagen que el rey ve representan reyes, imperios. Pero mire lo que va a suceder con esos imperios. En los días de estos reyes o de estos imperios, el Dios del cielo levantará un... Estamos hablando del mismo tema. Jesús los envía a predicar el reino y Daniel habla de que Dios va a establecer ¿qué? Su reino. Y Mateo está enseñando que Jesús le dijo a sus discípulos, id y predicad que el reino se ha acercado. ¿Qué reino? El reino anunciado en el Antiguo Testamento y específicamente en Mateo, el reino de Cristo, que es llamado en Daniel, vamos a ver, el Hijo del Hombre. ¿Cuál es la palabra más importante o el término con el cual Jesús se refiere a sí mismo en Mateo una y otra vez? El Hijo del Hombre. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. O sea que al final, esa imagen que representa diferentes reinos y reinos paganos, en los cuales el pueblo de Judá estaría ¿qué? Sumido, sería esclavo de estos imperios hasta el día en que algo iba a acontecer, que Dios libraría al remanente de esos imperios para establecer un reino del cual los que pertenecen ya no podrían ser esclavizados por ningún imperio jamás. Versículo 45, muy importante. Dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. O sea, destruyó la imagen que representa los diferentes imperios gentiles que dominarían, en los cuales el pueblo de Judá estaría esclavizado hasta el día en que Dios estableciera su reino. Y dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha... Mire lo que dice Daniel. El gran Dios ha mostrado al rey, a Nabucodonosor,
¿Qué ha de acontecer en qué? En lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. En el versículo 34, en el mismo capítulo 2, luego de presentar esta imagen que está compuesta por diferentes metales, dice: estabas mirando, le dice Daniel al rey, hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro. En otras palabras, que esa piedra iba a impactar en ese último ¿qué? Reino. Está especificando en qué reino el rey vendría. Pero un rey que vendría no por procedencia humana, sino es una piedra que es cortada no con mano humana. Hablando, es maravilloso lo que uno puede ver y lo que nuestros hermanos han visto, como Eusebio de Cesarea cuando habla de este pasaje. Estamos hablando del historiador de la iglesia del siglo III, 1700 años atrás. Y dice que la piedra, en términos que la piedra sale del ámbito natural, representa a Cristo en su parte ¿qué? Humana, pero a la vez es cortada con una mano que no procede del ámbito natural, y está en la piedra tanto la parte natural de Cristo como la parte espiritual. Y ese rey que viene, que tiene un principio, es un rey natural, es un hombre, pero a la vez es divino. Él es quien va a impactar ¿qué? La imagen. ¿Qué la imagen representa? ¿Qué? Los reinos. Y él los desmenuzó. Él hizo que la imagen totalmente cayera. Así que podemos decir, para pasar a otro capítulo en Daniel, que en Daniel capítulo 2, esto es importante, Cristo es nombrado, Cristo es señalado como la piedra que destruye los imperios gentiles y se establece el imperio o el reino de Dios. Ahora, vamos al capítulo 7, porque no podemos ir por todos los capítulos. Cristo es la piedra cortada no con mano humana en Daniel 2. Ahora en Daniel 7, Cristo es el Hijo del Hombre. Recuerde que el Hijo del Hombre nuevamente es como Jesús se está ¿qué? Asignando, catalogando a sí mismo. Él se llama de tantos nombres que Jesús podía usar. El título que usa es: yo soy el Hijo del Hombre. Ahora vamos a ver por qué es tan importante ese título, qué relación tiene con el reino. Y ahora vamos a ver en el capítulo 7 cuál es ese último reino. Capítulo 7, versículo 1 dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño, que hay otro rey, y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. El mar en Daniel representa de la muchedumbre, de la población, de los hombres. Emergían 4 bestias. Estas 4 bestias de Daniel representan los 4 imperios narrados en la visión de Daniel capítulo 2. Vamos a verlo. Dice, versículo 4: la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra bestia, otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas,
Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sombras hollaba con sus pies, y las hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. Se está describiendo al 4º reino. Y es en los días del 4º reino que de momento, independientemente de que usted no entendamos qué son los cuernos, los dientes, todas las descripciones que da, la parte básica es que en los días del 4º reino, o en la visión de Daniel, la 4ª ¿qué? Bestia, que es la bestia de Apocalipsis. No es una bestia diferente, vamos a ver, es la misma bestia. En los días de la 4ª bestia, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Si usted ha leído Apocalipsis, es exactamente como inicia el capítulo 1. Es la visión del Hijo del Hombre presentada a Juan en el capítulo 1. Y cómo va a abrir el libro y a desatar sus sellos en el capítulo 6. Yo entonces miraba, versículo 11, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y ahora viene la parte importante. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo. ¿Cómo vendría Jesús? Mire la imagen clara. He aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días e hicieron acercarse delante de él. Ahora vemos la figura de un hijo de hombre que sube a la presencia del anciano, que es Dios Padre. Este es el momento de la ascensión en el capítulo 1 del libro de los Hechos, la ascensión de Cristo. Y miren lo que sucede en esa ascensión. Versículo 14. Y le fue dado dominio y gloria y reino. O sea que se corona y se establece a Cristo en su ascensión como el Rey del reino. Él es la piedra del capítulo 2. Pero es el Hijo del Hombre en Daniel capítulo 7. Dice: naciones y lenguas le servían, su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel. En medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Observe. Estas 4 grandes bestias son, no es nuestra interpretación. Tal vez hasta aquí usted está diciendo, oye, el pastor está diciendo que ahora
que el sueño de Nabucodonosor y el sueño de Daniel, fíjese que en el capítulo 2 el sueño quien lo tiene es ¿quién? El rey Nabucodonosor de Babilonia. Y el reino es sobre imperios, hasta un día en que esos imperios caen. Ahora en el capítulo 7 no estamos en el reinado de Nabucodonosor, estamos en el reinado de Belsasar. Y ahora el sueño no lo tiene el rey, el sueño lo tiene ¿quién? Daniel. Y Daniel ve 4 bestias. Y ahora se les dice que estas grandes bestias, 4, son 4 reyes. Reyes o reinos que se levantarán en la tierra. En otras palabras, que en el porvenir, recuerdan que el rey Nabucodonosor quería saber lo que iba a ocurrir en qué, en el futuro. Y ahora se dice que estas 4 bestias se iban a ir levantando en un futuro hacia dónde, en un futuro que terminaría en qué punto, importante. Lo dice el versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Pone el reino en el presente, pero luego coloca el reino que en un estado eterno. Vimos en Mateo capítulo 13 que el reino comienza en el presente, pero que se extiende y se lleva a su consumación que posterior a la segunda venida de Cristo. Versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia. Todas son terribles, pero Daniel se enfoca en la última bestia. ¿Por qué en la última bestia? Porque la última bestia es el imperio en el cual la roca o el Hijo del Hombre en el capítulo 7 vendría al mundo. En otras palabras, que la roca o el Hijo del Hombre representan a aquel que en el versículo 14 se le entrega ¿qué? El reino, es el rey del reino. Entonces tuve deseo de saber, versículo 19, acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devora y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos. Observe que el escenario final en el libro de Daniel no es contra el mundo. El escenario es un juicio sobre el pueblo de Israel. Y yo veía cómo este pueblo hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra. ¿Recuerda que habló de reyes? Que las bestias representaban ¿qué? Reyes. Pero ahora dice que no solamente representan un rey, representan un rey que representa a su vez ¿qué? El reino de cada rey. Nabucodonosor es el rey y el reino sería ¿qué? Babilonia. La 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a todos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin.
y que el reino, todo tiene que ver con el establecimiento. Vaya viendo, sé que hay muchas cosas, yo estoy leyendo hasta rápido, porque por el tiempo, no quiero que se piensen toda la complejidad, porque ahora mismo no, lo básico. Lo básico es una visión que tiene de unas bestias, que las bestias se asocian a los imperios del capítulo 2 de Nabucodonosor, y que en los días de la última bestia o imperio en la imagen de Nabucodonosor, en esos días llegaría la piedra que ahora es descrita como el Hijo del Hombre, para establecer un reino que jamás sería ¿qué? Destruido. Versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel 9. Con este pasaje terminamos por hoy. Hay mucho para ir, pero lo que quiero es que vean, es importante. ¿Por qué Jesús limita todo esto? ¿Por qué Jesús limita temporeramente a que el mensaje del reino, que claramente sería un reino que abarcaría, en el capítulo 7 dice que toda nación, todo pueblo, sería un reino que compuesto de personas de diferentes familias, lenguas, naciones de la tierra? Porque se limita al principio, lo vamos a ver, está en el capítulo 9. ¿Cuál es el contexto del capítulo 9? Les dije que Daniel llega a Babilonia como parte del juicio por Judá no arrepentirse. Jeremías había profetizado que el pueblo pasaría 70 años de cautiverio en Babilonia. Si gusta verlo posteriormente para avanzar, Jeremías 25:11 y Jeremías 29:10. En dos ocasiones en Jeremías se habla de este cautiverio de 70 años, diferente a la profecía de las 70 semanas. No es lo mismo. Jeremías 25:11, Jeremías 29:10. Cuando se acerque el fin de los 70 años, dice versículo 2. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente, era el reinado de Darío, hijo de Asuero. En los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse, ¿qué? Esa palabra no la puedo olvidar. Las desolaciones de Jerusalén. La palabra desolación habla del juicio. Daniel estaba procurando en el tiempo de Darío que se estaban cumpliendo. Ya él entendía que los 70 años estaban por finalizar. Y Daniel lo que está esperando es, qué bueno que Dios nos va a sacar de Babilonia. Ese es el contexto como inicia el capítulo 9. Con otras palabras, que Daniel ha pasado ¿qué? Daniel estaba anciano. No es inmediato en el capítulo 2 que acaba de llegar. Ya aquí Daniel ha pasado 69 años aproximadamente, 70 años en Babilonia. Y aunque Daniel está anciano, está contento porque aunque tal vez en su edad y en su físico él no iba a poder disfrutar de la liberación como él lo entendía en aquel momento, él estaba contento de que el tiempo de juicio, de desolación significa de destrucción por causa de ¿qué? Del pecado. Y él piensa, ya nos levantaron el castigo. Papá nos puso por 7 días que no podíamos jugar PlayStation. Pero hoy es el séptimo, hoy voy a jugar. Y mira el cuadro, porque el cuadro es sumamente interesante. Daniel estaba buscando en el capítulo 2, ¿en qué libro? Hermano, esto es sumamente importante. Sé que el tiempo avanza y vamos a finalizar en el capítulo 9 por hoy. Pero 2 cosas quiero que usted vea
A mí me tomó tiempo entender esto. Desolación no es una palabra nueva al final en el versículo 27. No es el nombre de una persona que es el desolador. Es un tiempo de desolación. Daniel cree que el juicio de Dios sobre Judá finaliza con 70 años. Y vamos a ver que Dios le dice, no, mi juicio con ustedes no ha terminado. Porque para yo realmente restaurarlos, vamos a ver, tiene que llegar ¿quién? La piedra del capítulo 2. El Hijo del Hombre del capítulo 7. O el otro nombre importante de Cristo en Daniel 9. El Mesías príncipe. O sea, el rey del reino. La progresión va hasta el capítulo 9. En el capítulo 9 Cristo es el Mesías príncipe, que es el Hijo del Hombre en el capítulo 7, que es la piedra del capítulo 2. Note cómo la revelación va como progresiva. Tenemos una piedra y nos preguntamos, ¿y quién es la piedra? Capítulo 7 nos dice, es un hombre. ¿Qué clase de hombre? Daniel capítulo 9. El Mesías, el Rey. ¿Va viendo el cuadro? ¿Y qué libro estaba mirando? ¿Por qué es importante Jeremías? Cuando uno va a hacer interpretación, uno tiene que ubicarse en el contexto de la audiencia original. Lo que Daniel vaya a comunicarnos en el capítulo 9 tiene, observe bien mis palabras, tiene forzadamente que guardar relación con ¿qué libro? Con el de Jeremías, porque es el profeta que vaticinó, que profetizó, que anunció los 70 años y la restauración después de los 70 años. El contexto inmediato que Daniel tiene en su mente, que no tiene en su mente, que está ¿qué? Leyendo ese libro de ¿qué? De Jeremías. Daniel comienza a hacer todo una confesión de pecado. Le invito a usted después leerlo con calma, pero voy a dar algunos detalles. Versículo 4, y oré a Jehová